¿Saben lo que es el Centro Galego de Arte Contemporáneo? ¿Lo han visitado alguna vez? Si no lo han hecho, están en el mejor sitio. Y si lo han hecho también, porque vamos a conocerlo un poco más a fondo. Tenemos con nosotros en plató al nuevo director, que lleva poco más de 2 meses en el cargo. Santiago Olmo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Madrileño, comisario de arte de prestigio nacional e incluso internacional, ¿cómo ha decidido ponerse al frente de esta institución, del CEGAC? Bueno, ha sido una cosa un poco casual en la medida en que, bueno, me he presentado a un concurso público. Tampoco en el momento de presentarme tuve una idea como muy precisa, pero bueno, el proceso luego ha durado mucho tiempo. Y eso ha permitido que a medida que haya avanzado el proceso me haya hecho más a la idea del proyecto. Conocía el museo, conocía Galicia, conocía el arte gallego, conocía, digamos, la escena y la situación de las artes plásticas y por tanto, bueno, pues para mí es bueno, se ha abierto, digamos, como un espacio y un proyecto pues de una enorme relevancia, ¿no? Y de gran interés. Un proceso de selección que ha tenido cierta polémica, luego hablaremos de eso, pero me gustaría preguntarle en primer lugar, dígame algo que le haya sorprendido ahora que está conociendo más a fondo el CEGAC, algo que le haya sorprendido del centro. Bueno, yo he conocido el centro desde que se abrió, es decir, que he ido siguiendo su programación, he tenido contacto con todos los directores que ha tenido el centro y por tanto, digamos, al final el mundo del arte contemporáneo es un mundo pequeño, nos conocemos todos, apreciamos el trabajo de unos y de otros, también lo criticamos, obviamente, que es también el trabajo nuestro, el de hacer y ejercer la crítica, crítica constructiva, por supuesto, y de alguna manera lo que me ha satisfecho más, digamos, en el momento de aterrizar, que no han sido 2 meses, han sido apenas 3 semanas. Sí, realmente, desde esa primera exposición. Sí, realmente lo que, digamos, me ha parecido como más emocionante ha sido el estar al frente de un equipo magnífico de profesionales, un equipo muy bien formado que se ha ido formando a lo largo de todos estos años con diferentes directores, todos ellos grandes profesionales, y eso pues da mucha seguridad realmente. Entonces es realmente una gran satisfacción el poder contar con un equipo formado. Yo te diría que, por ejemplo, en todos los departamentos, ¿no? Algunos ya los conocía de antes porque dirigí la Bienal de Pontevedra en 2010 y tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de montaje y es un equipo de una profesionalidad impecable y de primera línea, pero el resto de departamentos también, y eso pues da realmente mucha seguridad. Y con esos mimbres que tiene en el CEGAC, ¿qué cesto quiere hacer? ¿Cuál es su proyecto? Bueno, los proyectos artísticos para los museos son muy complejos y voy a tratar de resumirlo en las líneas, digamos, más importantes o las líneas rectoras, ¿no? Por un lado, lo que me interesa es hacer un poco de historiografía reciente, historiografía del presente, desde un planteamiento de la investigación. Yo creo que un museo en este momento lo que tiene es que mirar hacia la realidad con un planteamiento de investigador, de poder realizar un trabajo documental muy sólido que permita avanzar y permita a las nuevas generaciones conocer lo que ha sido el pasado más inmediato y por tanto construir a partir de ahí una idea de futuro con tradición. Por otro lado, creo que es muy importante dar una mirada a la escena del arte que se hace en Galicia y es muy importante reconsiderar esos artistas, esos grupos, esos movimientos y conectarlos con el plano internacional, es decir, hacer un poco de trabajo de contexto, no mirar hacia adentro, sino mirar hacia adentro para poder mirar hacia afuera. Y eso es algo realmente necesario. Y por último yo diría que este proyecto lo que quiere es establecer toda una serie de nexos y colaboraciones
con lo que son otras instituciones que trabajan en Galicia en el arte contemporáneo. Yo creo que tenemos que establecer vínculos de colaboración, vínculos de articulación, de proyectos, de programas y, digamos, trabajar juntos porque estamos realmente en el mismo barco y que es un barco pequeño, por otro lado, ¿no? Su primera exposición como director es Reflexions. Comentaba que hace 3 semanas que se inauguró una exposición comisariada por Cristina Ferreira, ¿no?, con piezas pertenecientes a 19 artistas gallegos, como la comentaba. Cuéntenos algo de Reflexions, ¿por qué vale la pena acercarse a verla? Bueno, la exposición es sobre todo una mirada desde la propia colección del centro, de la propia colección del museo. El trabajo de Cristina Ferreira ha sido un trabajo verdaderamente notable porque ha trabajado en un tiempo muy pequeño, en tiempos muy cortos, y hay que decir que una exposición necesita tiempos bastante largos. Todo lo que tiene que ver con exposiciones parece que es muy sencillo, pero a la vez es muy complejo. La ventaja de esta exposición es que reflexiona sobre la colección, pero a la vez también reflexiona sobre el modo en que los artistas contemporáneos están hablando de la idea del reflejo, de la idea de la duplicación de la imagen, lo que significa el espejo en un sentido muy amplio, en un sentido también metafórico, derivado, y es una exposición que permite, digamos, encontrarse con juegos visuales, pero también con metáforas muy significativas. Hay, por ejemplo, obras, estoy pensando en Elena del Rivero, que reflexiona sobre Velázquez, y a la vez hay otras obras que reflexionan también sobre la idea del libro, sobre la idea del espejo, ese espejo de las meninas y ese espejo que está presente siempre en la historia del arte, ¿no? ¿Cómo se seleccionan las exposiciones en el CEGAC o los artistas? ¿Cómo es ese proceso para las personas que no formamos parte tan a fondo del ámbito cultural? Bueno, el proceso es complejo, ya que lo que realiza en este caso la dirección es ver cuáles son las prioridades, tener en cuenta qué es lo que se ha visto recientemente en otros sitios en España, en Galicia, cuáles son las líneas de trabajo, digamos, que pueden resultar más interesantes, cuáles son los artistas, los movimientos que necesitan una revisión. Es decir, es una cuestión, digamos, de equilibrio, de ver qué es lo que necesita volver a ser traído al primer plano, volver a pensarlo o repensarlo. Y es, por tanto, un trabajo en el que lo que uno plantea también es de qué manera una exposición o un proyecto artístico nos va a llevar hacia otro. Un museo es una caja de resonancias y una caja de relaciones. Es decir, que parece que las exposiciones cada una tienen su mundo, pero lo que tratamos de hacer es de conectar unas exposiciones con otras, que unas exposiciones nos lleven a comprender de una manera más precisa un aspecto de la realidad y de ahí podamos saltar a otra que nos muestra el envés o la otra parte, la otra cara oculta de la luna, ¿no? ¿Y se puede hablar de un arte contemporáneo gallego? No sé si hay suficientes artistas, suficiente fuerza de creación. Sin duda, sin duda. El arte contemporáneo es lo que de alguna manera expresa el movimiento del tiempo, de nuestro tiempo. Y Galicia ha sido un territorio, una cultura que ha estado ofreciendo de manera sistemática muchas novedades a lo largo del siglo XX. Específicamente yo diría que desde el momento de la transición, también antes, pero en el momento de la transición hay un giro, es un giro muy importante en el que los artistas empiezan a trabajar de una manera diferente, más compleja, más dinámica, muy conectados también con lo que se hace fuera de Galicia, fuera de España, y esa conexión permite a la vez una vitalidad
que es lo que tenemos hoy, ¿no? Es una vitalidad también de superposición de generaciones. Digamos que la situación actual en Galicia hoy, desde el punto de vista del arte contemporáneo, es una realidad compleja, pero muy dinámica. ¿Compleja quiere decir que están pasando un mal momento o no, con mucha riqueza? Compleja me refiero a muy variada. No está dentro de una línea única, sino que es variada, poliédrica, digamos, ¿no? ¿Se atrevería a decirme un artista contemporáneo gallego que usted crea que se puede recordar dentro de 100 o 200 años? ¿Alguno Bueno, que le muchos. interese? Yo creo que hay muchos. Le invito a que se atreva. Vamos a ver, yo hablaría, por ejemplo, más que de nombres, yo me atrevería a hablar de generaciones. Yo creo que en los últimos años hay 3 generaciones muy definidas. Una es la generación de Atlántica, la que empieza a surgir, digamos, como con esa eclosión, digamos, que propicia el momento de la transición, y es una generación que recupera la expresión, la pintura, la escultura desde una capacidad inventiva muy fuerte. Luego hay una, y que es una generación, digamos, que es muy conocida fuera de Galicia. Hay una generación intermedia, que es una generación que quizás hay que volver a pensar en ella y volver a reflexionar, que es la que no pertenece a Atlántica, que se desarrolla a lo largo de finales de los 80 y principios de los 90, antes de la creación de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, y una generación que ya se forma en esa Facultad de Bellas Artes, ¿no? Digamos que esos 3 momentos creo que van a marcar realmente lo que podemos decir la historia del arte contemporáneo en Galicia y que se recordará dentro de 100 años. ¿Y hay mercado? Hay mercado, lo que pasa es que el mercado es frágil. Ahora, el mercado es muy importante porque el mercado permite que los artistas sobrevivan y puedan realizar su trabajo de manera independiente. Por eso es tan importante el coleccionismo. A veces pensamos que o se puede ver que el arte contemporáneo es algo inalcanzable, pero hay muchos niveles, es decir, el mercado es también muy variado, ¿no? Hay el mercado del arte es lo que probablemente está mucho más cerca de lo que pensamos que es una economía normal, corriente. El mercado del arte no son las subastas, eso es otro mundo, ¿no? Esas subastas de cientos de millones de euros de cotización de obras, incluso contemporáneas, es otro mundo. Yo no diría que eso pertenece al mercado. El mercado es aquellos profesionales que de repente quieren tener, en lugar de un cartel, quieren tener una obra original, una fotografía, una escultura, un dibujo, un collage, y se acercan a una galería de arte o al estudio de un artista y por un precio pues razonable, digamos, pueden adquirirlo, ¿no? Y estamos hablando pues a lo mejor pues de 600 euros, 300 euros, incluso una obra gráfica, una obra seriada, es también el germen de una colección, ¿no? Una colección privada, una colección modesta, que con el paso del tiempo puede alcanzar pues, a lo mejor precios que nunca habíamos pensado inicialmente, ¿no? ¿Está satisfecho con el número de visitas al Centro Galego de Arte Contemporáneo? Bueno, hay que incrementarlas, pero yo creo que la gente va mucho más de lo que se piensa, ¿no? Se tiende a pensar que los museos y sobre todo el arte contemporáneo no atrae al público. El público en general, los públicos necesitan estímulos, necesitan que se les explique, que se les atraiga, que se les cuente de qué va aquello. El arte contemporáneo no es sencillo, pero sin embargo es algo muy necesario porque ayuda a comprender la realidad del tiempo que vivimos. Nosotros vamos a hacer un trabajo para incrementar, para seducir al público, no
halagando, digamos, gustos o lo más popular, sino atrayéndole para que entienda lo que significa el arte contemporáneo, para que aprenda a valorarlo y se sirva de ello como una herramienta, tanto para vivir mejor como para disfrutar más de la realidad y de la vida, como para aprovecharlo en beneficio propio. Es decir, alguien que está en contacto con el arte contemporáneo, con la cultura en general, va a saber disfrutar mejor de la vida. Y eso es algo que no podemos dejar escapar. A día de hoy es gratis visitarlo. Yo no sé si usted está de acuerdo con esa entrada gratuita o si sería más partidario de un precio simbólico que también valorice lo que hay ahí. Yo creo que es bueno que el museo sea gratuito. No tenemos en este momento en España una cultura de donde se valore el pago, es decir, o se entienda que el pago es también un devolver, dar una ayuda a que esos museos, esas actividades se sustenten. Hasta que eso no ocurra, yo soy partidario de que las exposiciones y los museos sean gratuitos, porque es una manera de atraer, no de poner una barrera. Le voy a pedir que se moje y que opine sobre el Gaiás. ¿Qué le parece la Ciudad de la Cultura? Bueno, el Gaiás es un proyecto que está inacabado, es un proyecto que puede funcionar y que tiene su recorrido. Cuando digo inacabado es que faltan edificios, Visto desde fuera, los edificios son verdaderamente imponentes, el proyecto arquitectónico de carácter urbanístico es sorprendente cuando uno pasa alrededor por la autopista. Otra cosa es dotarle de contenidos, ¿no? Y yo creo que la dificultad ahora es un poco esa. Mucha gente piensa que la Ciudad de la Cultura y el CEGAC son opuestos, pero yo pienso que no competimos en el mismo plano, es decir, que cada uno nos dedicamos a cosas distintas y que incluso son circunstancias, situaciones, proyectos que se pueden ayudar, porque se dirigen hacia aspectos, digamos, no divergentes, pero sí distintos, ¿no? Bueno, el de Gaiás todavía tiene un proyecto por definir en muchos aspectos, ¿no? Entonces, sí. No sé si la comparación es... No, digamos que en el Gaiás hay muchas cosas, ¿no? Nosotros, digamos, estamos más por una cuestión de actividades que tienden hacia la educación, hacia la formación de un gusto, la formación de públicos, hacia la investigación. En el Gaiás hay proyectos que se dirigen a muchos tipos de público, ¿no? De una manera, digamos, como muy abierta. Nuestra ambición también es dirigirnos a esos públicos, pero manteniendo, digamos, lo que es una idea de museo. De alguna forma, el Gaiás tiene un aspecto quizás más lúdico, ¿no? Más abierto, es un espacio que tiene mucho espacio al aire libre, hay conciertos al aire libre en verano, etcétera. Luego está la biblioteca. Nosotros estamos, digamos, como mucho más centrados, ¿no? En ese sentido, digamos que son dos proyectos muy diferentes. Habrá que ver en qué se convierte el Gaiás. Santiago, le comentaba al principio que no podemos dejar de hablar también de la polémica relacionada con su nombramiento, con alegaciones por parte de los otros dos candidatos, incluso dimisiones también del patronato. El Bloque Nacionalista Galego llegó a pedir en el Parlamento que se revoque ese nombramiento. ¿Por qué cree que se ha desatado esta polémica? Bueno, yo creo que la polémica en realidad es una polémica que se ha desatado, yo creo que por falta de datos directamente. Quiero decir que los candidatos tenían la posibilidad de hacer alegaciones si no estaban de acuerdo, eso estaba en las normas de la convocatoria y simplemente han hecho uso de esa prerrogativa. No estaban de acuerdo con la valoración y había la posibilidad de hacerlo y bueno, han recurrido a ese
Por tanto, digamos que ahí no había, digamos, polémica. El hecho de que no hubiera transparencia, yo creo que justamente uno de los problemas es que se ha confundido probablemente la idea de transparencia. El proceso ha sido absolutamente transparente porque las puntuaciones de cada una de las pruebas se publicaban en la web del museo. Los currículums de los candidatos son públicos porque, digamos, somos todos profesionales del arte contemporáneo desde hace muchísimos años. En algunos medios pues, se decía que, en el caso concreto mío, que no tenía currículum, que no tenía trayectoria, y bueno, pues no es así. La cuestión es que, digamos, como para simplificar, yo tengo más trayectoria y más currículum, no por nada, sino porque soy más mayor que los otros candidatos, por tanto era lógico que hubiera más currículum. Por tanto, yo creo que esa polémica es un poco artificial. Las dimisiones yo creo que son, y he hablado con las personas que han dimitido, a quienes conozco desde hace muchísimo tiempo, y han dimitido por otras cuestiones que son, digamos, de cada una de las personas que dimitieron. Marisa Sobrino escribió una carta explicando sus razones y Sofía Santos hizo lo mismo, es decir, y son personas con las que he comentado estas cuestiones con toda naturalidad y toda tranquilidad. Yo creo que visto desde fuera parece todo mucho más dramático, pero en realidad los procesos son mucho más sencillos cuando se ven desde el plano propiamente profesional. Muy brevemente, ¿se ha arrepentido con esta polémica de haber intentado dirigirlo, de dirigir el CEGAC? No, las polémicas, en todos los ámbitos laborales hay polémica. Si no hubiera polémica, yo creo que habría algún problema, ¿eh? Por tanto, no estoy nada arrepentido, es más, estoy muy satisfecho y estoy muy contento de poder trabajar en un proyecto tan entusiasmante como el del CEGAC. Santiago, le deseamos muchísima suerte en este proyecto y más adelante pues le invitamos a que nos visite. Desde Muchas luego, gracias por acompañarnos. Les invito a todos ustedes que pasen por el museo está abierto, tiene una programación extraordinaria y desde luego no creo que les defraude. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa para publicidad y enseguida volvemos. Nos vamos hasta Michigan para conocer a un joven científico gallego que vive precisamente en Estados Unidos. Hasta ahora.